Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, me Bueno, silencio. buenos días a todos. Eh, Espero estén despiertos un sábado 8:30 de la mañana. El tema que vamos a desarrollar hoy es sobre mucosa palatina, donde vamos a ver las consideraciones anatómicas e histológicas para la manipulación de injertos, que creemos y consideramos que es un área en la cual nosotros trabajamos mucho en nuestra especialidad y la tenemos que conocer. Permanentemente en nuestra clínica diaria se nos presentan múltiples situaciones con diferentes tipos de recesiones en los cuales nosotros tenemos que hacer los recubrimientos radiculares a través de la manipulación de injertos, ¿sí? Eh, Obviamente que no vamos a discutir qué tratamiento vamos a realizar para cubrir estas recesiones, porque no es el tema de hoy, sino lo que nos vamos a enfocar es la mucosa palatina, y la mucosa palatina de nuestra mucosa bucal, que ya es considerada el principal sitio donante en las manipulaciones de injertos en nuestra área de periodoncia. Entonces, a grandes rasgos, si nos enfocamos en la parte histológica y recordamos la histología de nuestra mucosa, topográficamente la clasificamos en mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento y mucosa especializada. La mucosa masticatoria, que es el área donde más vamos a trabajar nosotros en el tema de manipulación de injertos, corresponde a la encía y a la mucosa del paladar duro. La mucosa de revestimiento, vamos a tener la cara interna del labio, la mejilla, el paladar blando, el piso de boca, la cara ventral de la lengua y la mucosa alveolar. Y bueno, y la mucosa especializada, como ya sabemos, las papilas gustativas que están en el dorso de la lengua. Lo interesante a esto es que cada una de estas mucosas van a tener funciones específicas dentro de nuestra cavidad oral y va a estar formado por elementos celulares específicos, que lo vamos a ir viendo paso a paso. La idea nuestra es hacer un mapeo de todo lo que es la parte palatina, desde los espesores epiteliales, en cuanto a calidad y cantidad, vamos a ver el conectivo, vamos a ver el recorrido de la arteria palatina, que es uno de los grandes dilemas de nuestra especialidad, cuando hacemos las tomas de injertos, y vamos a ver un par de revisiones y estudios en cuanto a eso. A ver si puedo minimizar acá. Toda nuestra mucosa bucal, como todos sabemos, está tapizado por una estructura epitelial, ¿sí? Avascular, sostenido, soportado y nutrido, como todos los epitelios, están soportados y nutridos por el tejido conectivo, también denominado lámina propia o corión, donde ese epitelio y ese conectivo van a estar separados entre sí por una estructura denominada membrana basal. Esa membrana basal no va a tener un contorno lineal, un contorno recto, sino que va a presentar ondulaciones, que estas ondulaciones no son ni nada más ni nada menos que las proyecciones que hace el epitelio sobre el conectivo y el conectivo sobre el epitelio, a manera de aumentar la superficie de contacto y favorecer la nutrición del epitelio que recién hablábamos, que es una estructura absolutamente avascular. ¿Sí? Entonces, este epitelio va a estar formado por elementos celulares que en el término de 14 días, permanentemente el tejido epitelial se va renovando, es en forma constante. Entonces, estos elementos celulares que estábamos hablando van a seguir un recorrido desde la base hacia la superficie, donde van a ir sufriendo cambios no solamente morfológicos, sino físicos y químicos, hasta finalmente llegar a la superficie en la cual esa célula se va a exfoliar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que una vez que las células epiteliales están en la superficie, algunas células van a formar una estructura que se denomina queratina, como pasa en el caso de la mucosa masticatoria, que es el primer tip que podemos decir, que la mucosa masticatoria tiene un epitelio queratinizado,
¿sí? Como es la mucosa de paladar duro y la encía. Y acá va la primera pregunta, y el primer interrogante, que me gustaría que empecemos a hablar, así nos vamos despertando todos. ¿Alguien podría decir, primero, qué es la queratina y la función que tiene? Una proteína. Exacto. La queratina es una proteína. ¿Y para qué sirve que un tejido, que un epitelio, que sea queratinizado? Le ¿Cuál es da protección y impermeabilización. Exacto. Esto es súper importante. Muchas veces nosotros escuchamos, no tiene tejido queratinizado, tiene tejido queratinizado, pero a veces a todos nos ha pasado que no sabemos realmente o fehacientemente para qué sirve. Fíjense lo que dice Chichi, que nombra la queratina como una proteína en la cual le da protección, que no es poco, ¿sí? Y, ¿qué más dijiste, Chichi? Impermeabilización. Exactamente. Ustedes piensen donde hay queratina, no pasa nada para adentro. Es una barrera absolutamente impermeable. Piensen que la mucosa masticatoria es una zona que sufre presiones, sufre rozamientos, sufrimos el impacto del alimento contra el paladar, el impacto del cepillado. Entonces, el hecho que tenga queratina, como pasa también en la palma de las manos, son zonas de protección. Y yo quiero también que empiecen a pensar la importancia que un tejido sea queratinizado. Si bien esto es medio histológico, pero llévenlo a la histofisiología y piensen la importancia que cuando un diente o un implante están rodeados de un epitelio que sea queratinizado, con todas las funciones que bien dijo Chichi, o un epitelio alrededor de un diente o un implante, como el caso de la mucosa de revestimiento. Fíjense que cuando dimos los ejemplos, yo le puse mucosa alveolar, cara interna del labio, digamos, pongámonos en el caso de la mucosa alveolar, que a veces hay piezas o un implante que yo creo que la mayoría o algunos ya ponen implantes, no tienen silla queratinizada alrededor. O sea, hicieron la extracción, se fue a la tabla vestibular y le quedó el implante rodeado de mucosa alveolar, de una mucosa de revestimiento. Y ya lo primero que vimos, que la mucosa de revestimiento, ¿sí?, no tiene queratina. Ahora vamos a ver bien histológicamente cómo es cada una. Pero el primer punto, y lo que nos interesa a nosotros, es que entiendan y que sepan la importancia de que un tejido sea queratinizado alrededor de un diente y más aún alrededor de un implante, con las funciones de protección y la parte de impermeabilización, como dijo Chichi. Continuemos. Estábamos hablando recién de los tejidos queratinizados, como es la mucosa del paladar duro y la encía. Pero ven la flechita, ¿no? ¿Se ve lo que estoy marcando? Perfecto. Vamos a empezar a analizar todo esto que es el epitelio, desde la base hasta la superficie. Las células basales de los tejidos epiteliales normalmente son células cúbicas, ¿sí? Y son células indiferenciadas. Cuanto más indiferenciada es la célula, mayor capacidad de reproducción tiene. Cuanto más diferenciada, es una célula más simple. Entonces, las células cúbicas, las células de la base, son las que van a experimentar permanentemente mitosis, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada célula siempre da dos células hijas? Bueno, experimenta mitosis de una célula basal, larga dos células hijas. La célula madre sería la que origina las dos, es la que se va a exfoliar hacia la superficie y después se va a salir, se va a escamar al medio bucal. Estas células, si se ven en los preparados, generalmente la base de los epitelios se ven bien oscuros, ¿sí? Todo lo que es oscuridad en los métodos de tinción, hay síntesis proteica, hay mucho ADN, son células muy reproductivas. Y estas células desde la base, que dijimos que eran cúbicas y con alto poder de reproducción, a medida que van yendo hacia la superficie, lo que van a pasar son cambios morfológicos, ¿sí?, y al mismo tiempo físico-químicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la célula cúbica basal muy reproductiva hacia la superficie, que va a ser una célula simple que se va a descamar,
la función de esa célula del tejido queratinizado, que esta célula se llama queratinocito, que es la célula del 90% del epitelio, a medida que va hacia la superficie, de ser de una célula cúbica, se va a ir aplanando, se va a ir achatando, y las organelas, los que tienen forma interna, van a ir siendo cada vez más simples. Pero lo que va haciendo y lo que va desarrollando es mayor cantidad de uniones entre células, que se llaman envidesmosomas. Entre célula y célula forma un envidesmosoma, y entre las dos forma el desmosoma. Entonces, a medida que va hacia la superficie, va perdiendo la cantidad de organelas, va perdiendo la capacidad de reproducción, pero lo que va formando es cada vez más queratina. Esa queratina se va a formar dentro de la célula y en los espacios intercelulares. Eso es lo que hablábamos recién, por eso el tema de la protección, que hablábamos de los tejidos, de la impermeabilización. La queratina se ocupa dentro de las células y entre las células. Y a su vez van a empezar a desarrollar lo que se llaman tonos filamentos, que también tienen queratina. O sea, entre célula y célula van a ir pasando filamentos de queratina entre sí, va a haber entre las células y intracelular. O sea, es una capa absolutamente impermeable. Y antiguamente, y hoy en día, el estrato queratinizado, el epitelio queratinizado, se lo divide en cuatro partes, que es la capa basal, el estrato espinoso, el granuloso y el córneo. Es por una cuestión topográfica. Pero a mí lo que me interesa, y lo que está bueno que sepamos dentro de la parte histofisiológica, es que cada 14 días esto se renueva, y que la célula basal hasta la superficie va cambiando la forma de ser de una célula cúbica bien formada, se va a ir aplastando hasta ser una escama finita, y va formando queratina hasta que llega a la superficie. Eso es digamos, la histofisiología de un tejido queratinizado, y eso es el motivo por el cual lo hace impermeable, y por el cual le da la protección, por la formación de queratina. ¿Sí? Después, acuérdense que, o sea, seguramente se acuerdan de histología, que podía haber tejidos ortoqueratinizados, paraqueratinizados, que es la diferencia si tienen los núcleos o no, pero no importa eso. Acá lo importante es que el tejido tenga queratina a nivel de protección. Además de tener los queratinocitos, que era la célula propia del tejido epitelial, también tenemos presentes otras células que no son de origen epitelial, pero son determinantes en la protección de los epitelios, ¿sí? Que más allá de la queratina que protegía, tenemos una célula de defensa, que es esta célula de Langerhans. Esta célula es muy importante, En todo nuestro organismo, en cada tejido de nuestro organismo, tenemos una célula de defensa. Este sistema se llama sistema retículo endotelial. Es como pasa en la sangre, están los monocitos, en el sistema nervioso está la microglia, en el epitelio está la célula de Langerhans, en el pulmón está la célula de Kupffer. Todos esos sistemas le dan la protección y la defensa a nuestros tejidos. Entonces, más allá de tener la queratina como protección, tenemos esta célula. Esta célula es muy importante y se la estudia un montón a nivel de la inmunidad de los tejidos epiteliales. Permanentemente estos tipos celulares trabajan conjuntamente con los linfocitos T, que son los que le dan la inmunidad celular a los tejidos. O sea, lo que hace esta célula, como tiene proyecciones citoplasmáticas, lo engloba y se lo entrega al linfocito T para que lo mate. Permanentemente trabaja así. Y después, aparte de esta célula, vamos a tener los melanocitos, que son los responsables de las pigmentaciones de la piel, que están en la capa basal, y la célula de Merkel, que tienen contacto constante con una terminación nerviosa, lo que le da la función de tener función táctil, ¿sí? Tienen percepción al tacto. O sea, vimos todo lo que es la estructura queratinizada de un epitelio, con su célula típica, que es el queratinocito, que se iba a queratinizar con la función de protección, y además teníamos a nivel de protección esta célula que es la de Langerhans, que le da mayor inmunidad junto con los linfocitos T. O sea, está perfectamente todo organizado, el epitelio queratinizado. Hablamos de los epitelios queratinizados como la mucosa del paladar duro y la encía. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es mucosa de revestimiento. Que habíamos dicho que teníamos la mucosa alveolar, el pelo del paladar, la cara ventral de la lengua, cara interna de los carrillos. Bueno, habíamos hablado con todos los ejemplos que habíamos desarrollado.
En algunos libros lo dividen topográficamente en 4 estratos, denominados basal, espinoso, intermedio y superficial, y otros directamente basal, intermedio y superficial. Lo pueden encontrar de las 2 maneras. La bibliografía de Tenkei, que es una de las más conocidas a nivel bibliográfico histológico, lo clasifica en 4, pero también lo pueden encontrar en 3. Acá lo que me interesa, que la función de la mucosa de revestimiento, como todos los epitelios, sabemos que la función es protección. Acá en la parte de revestimiento, como la función es revestir, ¿sí?, y darle protección, en nuestra mucosa bucal es muy importante la mucosa de revestimiento para darle distensibilidad, ¿sí? O sea, que se pueda mover la mucosa y volver a su estado de reposo. O sea, necesitamos que la mucosa de revestimiento sea mucho más elástica con respecto a la masticatoria, que tiene que ser más densa para recibir el impacto. Si hablamos de las grandes diferencias que hay una con respecto a otra, es la permeabilidad de los epitelios queratinizados versus los no queratinizados. Las diferencias más importantes, más allá de la permeabilidad, es que si ven este preparado, vamos a ver si puedo avanzar, este es un tejido queratinizado y este es un tejido no queratinizado. La diferencia más importante es, uno tiene queratina, el otro no tiene queratina, ya hablamos de la protección. 2, los elementos celulares, las células están más juntas entre sí, ¿sí? Hay más desmosomas, ¿sí? Hay más herramienta intercelular y hay más tonofilamento. En el no queratinizado tenemos todo lo contrario. Hay más separación, hay menos tonofilamentos, las células están más separadas y al mismo tiempo es mucho más permeable. No se olviden que muchas de nuestras medicaciones, por ejemplo, no sé, cuando damos alguna medicación sublingual, no sé, damos un ketorolac, ¿sí?, lo ponen debajo de la lengua y el efecto se cumple. O sea, pensémoslo de ese lado. O sea, no necesitamos tragar una pastilla para que pase el torrente sanguíneo, con solo ponerlo debajo de la lengua, pasa simplemente y pasa la sangre y la analgesia se produce. O sea, ¿a qué voy con este ejemplo? Para que analicemos la permeabilidad de los epitelios no queratinizados. O sea, no quiere decir que, que una pieza dentaria o un implante que esté rodeado de tejido queratinizado, que el implante se va a caer. A todos nos pasa que a veces tenemos implantes o dientes sin tejido queratinizado alrededor y no pasa nada. Sabemos que es un factor de riesgo, pero no quiere decir que eso vaya a jugar en contra. Pero sí es mucho mejor que los tejidos estén rodeados, nuestros dientes estén rodeados de tejidos queratinizados. Ya hay múltiples estudios y hay consensos. El último consenso del 2020, en el cual participaron los investigadores más importantes del mundo, o sea, Zucchelli, Stefanini, Sculian, estoy leyendo, pero sí es un consenso, y todos coincidieron, esperen que me está tapando esto, todos coincidieron la importancia de los tejidos queratinizados alrededor de dientes y más aún alrededor de implantes, ¿sí?, en cuanto a la integración y la efectividad de los tejidos queratinizados como para aumento de volumen alrededor de pieza dentaria o de implantes en cuanto a protección y permanencia del implante o de la pieza en función del tiempo en nuestra boca. Entonces, ya vimos los tejidos queratinizados, vimos los tejidos no queratinizados, vimos las funciones de cada uno, vimos las estructuras celulares con sus funciones. Ahora vamos a enfocarnos un poco más abajo, vamos a pasar el epitelio, vamos a pasar al tejido conectivo, y bueno, y a grandes rasgos, el tejido conectivo está formado por células, donde la principal célula, la más importante a nivel de formación del tejido conectivo es el fibroblasto. Vamos a tener macrófagos, linfocitos, células cebadas, células plasmáticas, no vamos a entrar a ver la función de cada uno, pero sí tener en cuenta que el fibroblasto es el responsable de las fibras colágenas que encontramos firmemente unidas al periósteo en nuestra encía y nuestra mucosa del paladar duro. Y a su vez es importante, como dato, para recordar que los fibroblastos tienen la función de diferenciarse en cementoblasto u osteoblasto, ¿sí?, en el momento que se requiera a nivel del periodonto de inserción.
Dijimos de las células, que representan el 5%, después tenemos fibras, que vamos a encontrar fibras colágenas, fundamentalmente la mucosa masticatoria, que ya habíamos hablado recién, con la función de resistir la atracción y la tensión, evitando que la mucosa se deforme, y siempre soportando las fuerzas y los roces masticatorios. Después fibras reticulares que encontramos alrededor de los vasos generalmente, en las paredes, y fibras elásticas que son absolutamente presentes en la mucosa de revestimiento, que ya habíamos hablado de la función de la malla, que la mucosa de revestimiento daba protección, como todos los epitelios y todas las mucosas, darle la posibilidad de darle elasticidad al tejido. Y después tenemos la sustancia fundamental, que está formada fundamentalmente por glucosaminoglucanos, que es una especie de gelatina que le da al conectivo, donde se retiene agua y permite el paso de nutrientes. Sería como lo que le da la consistencia al tejido conectivo. La gelatina del conectivo sería los glucosaminoglucanos, que es como un colchón hidráulico que le da esa capacidad del tejido. Si quieren, pueden sacarle una foto acá, que le hice como un resumen de todo lo que estamos viendo hasta ahora, entre la mucosa masticatoria y la mucosa de revestimiento. ¿Vamos bien? Sí. Buenísimo, cualquier cosa me dicen. Vamos a las diferencias más marcadas entre la mucosa masticatoria y la mucosa de revestimiento. El epitelio de la mucosa masticatoria dijimos que era queratinizado con sus funciones determinantes. La mucosa de revestimiento, tejido epitelial no queratinizado. El espesor de la mucosa masticatoria es más grueso. El espesor de la mucosa de revestimiento es más delgado. El tejido conectivo de la mucosa masticatoria es más denso. ¿Por qué? Porque está formado por fibras colágenas firmemente insertadas en el periósteo. El tejido conectivo de la mucosa de revestimiento es más laxo, formado por fibras elásticas, que hablábamos recién de la distensión del tejido. La submucosa, importante, el paladar, los únicos lugares que presenta submucosa es la parte posterolateral. Muchas veces pasa cuando hacemos toma de injertos en esa región, que a veces sale tejido adiposo. Normalmente se clasifica topográficamente también el paladar, que la parte anterior es glandular y la parte posterior es adiposa. Pero en la zona que vamos a encontrar submucosa es en la zona posterolateral, en la mucosa masticatoria. En la mucosa revestimiento, la submucosa está presente, hay submucosa, y está unida al músculo. Bueno, las funciones de la masticatoria ya lo hablamos varias veces, soportar fuerza y los roces masticatorios, y en la mucosa revestimiento, bueno, hablábamos de los movimientos. Adrián, perdón, ¿Sí? siempre hablando del paladar, ¿verdad? O sea, en posterior lateral, en paladar puede llegar a haber tejido adiposo. Bien. Sí, en la zona posterolateral vas a encontrar tejido adiposo. En la encía no. Después el color es más rosado en la mucosa masticatoria, y en la mucosa de revestimiento es rojo intenso. Esto debido a los espesores. Al ser la mucosa masticatoria un epitelio más grueso, y al tener la parte de queratina arriba, hace que el color se vea menos en los queratinizados que los no queratinizados. El epitelio es transparente, es como poner un vidrio arriba, es como pasa con el esmalte, ¿sí? Son translúcidos, expresan el color que está por debajo de ellos. Acá están dos gráficos sacados de Tenkate, de la bibliografía Tenkate, en el cual muestran el epitelio con las proyecciones, las fibras colágenas insertadas en el periósteo y el hueso. A diferencia del revestimiento, que también tenemos el epitelio, que va a ser un poquito más delgado, el conectivo, con fibras elásticas, acá teníamos colágeno, acá tenemos elásticas, el tejido adiposo, o puede haber glandular también, el periósteo y el hueso. ¿Vamos bien hasta ahí? Este cuadro está bueno porque les sirve de resumen. Se lo hice yo para que tengan el recuerdo. Bueno, uno de los temas que quería también comentarles
que me parece que es genial, es el estudio que desarrollaron Carrie, Lang, Loe. ¿Saben quién es Carrie, Niklas Lang? ¿Saben quiénes son estos autores? ¿Saben quién es Carrie, quién es Lang? ¿Tienen idea o no? No, no sé. O sea, haberlos Yo leído, no- nombrar en artículos, pero no como que saber quiénes son. Bueno, Y Lang por ahí me suena, pero Carring no. ¿ustedes tienen el libro de Linde? Sí. Bueno, el libro de Linde es la Biblia para Perio. El libro ese, Linde lo hizo con Carring. O sea, cada vez que ustedes vean a estas personas, eh, son como referentes de nuestra especialidad, ¿sí? Hay muchos libros, hay mucha bibliografía, pero el libro de Linde, o sea, todos tenganlo siempre, como consulta, ahí tienen todo. Pero bueno, un dato al margen. Pero a veces yo, quizás cuando les nombro a estos autores, es como, no sé, decir Zucchelli en cirugía plástica, ¿sí? Estos Carrie, Lang y Linde, es como que desarrollaban los fundamentos de toda la biología en la parte periodontal. Y uno de los temas y un precedente que marcaron, ellos se dedicaron a estudiar la interacción que había entre el epitelio y el conectivo, o sea, la interacción epitelio-mesénquima, que estuvo mucho tiempo discutido por muchos años. Lo que ellos estipulaban, que generalmente se piensa que en las personas adultas, los procesos de diferenciación tisular, o sea, que una célula se pueda diferenciar en otra cosa, está regido por fenómenos ambientales. Y ellos decían que la piel y las mucosas, ante fenómenos mecánicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, un mordisqueo o un cepillado constante, el tejido, o sea, nuestra mucosa bucal, podría desarrollar hiperplasias o aumento de la queratinización epitelial. ¿Qué quiero decir? Si ustedes se mordisquean el labio, todos tenemos pacientes que a veces se muerden el labio, o le falta una pieza, le falta un premolar y se forma como una hiperplasia hacia la zona donde está la pieza faltante, o la zona donde hay mordisqueo. Si ustedes hacen la eversión del carrillo, vieron que hay como una línea blanca que se llama línea alba o línea de la oclusión. Piensen que la cara interna del labio, habíamos dicho, o la cara interna del carrillo, o el carrillo habíamos dicho que es mucosa de revestimiento, que es un tejido no queratinizado. Sin embargo, por el mordisqueo, forma como una pequeña línea de queratina, o está la indentación del contacto de ambos maxilares, por la fricción, desarrolla como una línea blanquita que es queratina. Entonces, lo que consideraron, y se consideró durante mucho tiempo, que teniendo en cuenta que nuestra mucosa bucal puede obedecer, ¿sí?, a un proceso de cambios de tejidos, de diferenciación tisular por factores mecánicos, como hablábamos recién, pensaban que la encía, o sea, que nuestra mucosa masticatoria, estaba queratinizada por fenómenos mecánicos. Entonces, Carrie y Lang lo que hicieron es demostrar que la queratinización de la encía respondía a factores genéticos, no a factores ambientales o a un factor mecánico. Entonces lo que hicieron es presentar un estudio muy interesante en el cual, ahora se lo voy a explicar. Esto es así. Agarraron perros, ¿sí?, hicieron división topográfica, encía queratinizada, línea mucogingival, mucosa alveolar. Hasta ahí estamos. Acá le dividí las estructuras. ¿Qué hicieron? Síganme. Desprendieron el epitelio y el conectivo de la encía, lo levantaron, lo despegaron, ¿sí?, dejando el periósteo abajo. La mucosa alveolar le hicieron un desplazamiento coronal y lo suturaron íntimamente en contacto con el diente. ¿Hasta ahí vamos? Díganme sí o no. Sí, Sí. sí. O sea, levantan toda la encía queratinizada, dejan el hueso expuesto
hacen un desplazamiento coronal y suturan íntimamente la mucosa alveolar, o sea, la mucosa revestimiento de un tejido no queratinizado, en contacto con el diente. Querían ver qué pasaba, cómo cicatrizaba. Y lo que levantaron, la encía queratinizada, la desplazaron contra la mucosa alveolar y la suturaron. Es un traspaso. O sea, acá tenemos lo que levantaron de la encía queratinizada, lo suturaron contra la mucosa alveolar, y lo que quedó expuesto lo desplazaron. ¿Vamos bien ahí? Sí. Listo. Sí, Buenísimo. sí. Entonces, ¿qué hacen? Esperaron 4 meses, y después de 4 meses dicen, no puede ser, en la zona que pusimos en contacto contra el diente, se formó nuevamente tejido queratinizado. Si la mucosa alveolar que pusimos contra la pieza dentaria en íntimo contacto tenía todo epitelio no queratinizado, ¿por qué se queratinizó acá? Y después, la encía que habían levantado y la pusieron en contacto con la mucosa alveolar, que es que la mucosa alveolar tiene un tejido conectivo, un epitelio no queratinizado, y un tejido conectivo con fibras elásticas, se formó tejido queratinizado arriba de la mucosa alveolar. O sea, de las dos maneras encontraron tejido queratinizado en forma clínica. Dije, bueno, buenísimo, tenemos esto, vamos a ver qué dice la biopsia. Le hicieron la biopsia a la zona injertada sobre la mucosa alveolar y al nuevo tejido queratinizado que se había formado. Entonces, cuando hicieron la biopsia a esta zona, ¿sí?, que es el tejido gingival trasplantado sobre la mucosa alveolar, encontraron la capa de queratina sobre la mucosa alveolar, que tendría que ser no queratinizado, presente con las crestas epiteliales, con las papilas coriales propias del tejido conectivo, y del epitelio queratinizado, fibras colágenas abajo de ese injerto, y después sí, si llegan en profundidad, las fibras elásticas propias de la mucosa alveolar y el hueso. Entonces, vieron que acá la encía que habían transportado de un lugar a otro seguía manteniendo la estructura histológica, igual que un tejido queratinizado. Bueno, analizaron esto, buenísimo. Ahora lo que hacen es analizar qué pasó acá. Hacen el estudio de esta unión. Esto es el hueso, esto es el diente, esto es la encía. Esto que dice NG es decir, ponen nueva gingiva, new gingiva. O sea, es el nuevo tejido que se había formado post la curación del contacto de la mucosa alveolar contra el diente. Obviamente, ellos pensaban, si trasladamos la mucosa alveolar sobre el diente y sacamos la encía queratinizada, va a quedar una zona sin queratinizar. Pero que no entendían por qué se formó un tejido queratinizado, de dónde salió. Entonces, el interrogante más grande es, ¿por qué creen ustedes? ¿De dónde se formó? ¿Por qué se queratinizó esta parte? ¿Quién lo queratiniza esto? Si habíamos dicho que lo había sacado todo, habían sacado todo este rodete, todo este collar queratinizado, lo despegaron. ¿Quién cree que lo formó? A esa capa de queratina arriba. ¿Qué piensan? ¿Por qué se formó eso? La función de la masticación. O sea, el interrogante más grande y el grande, todos siempre se pensó que era que la queratinización era un fenómeno mecánico, exacto. Ellos lo que están demostrando es todo lo contrario. O sea, no era por eso, ¿sí? Pero lo que todo el mundo pensaba, y se pensaba que era absolutamente por fenómenos mecánicos. Ellos lo que están demostrando acá es que hay algo genético, ¿sí? Es inherente al tejido. ¿Saben quién fue el inductor de la queratinización? A ustedes a veces no ven que quizás hay piezas dentarias que van perdiendo inserción, ¿sí? Pero siempre tiene como ese rodetito de encía queratinizada. Importante, que sea queratinizada el epitelio, no quiere decir que esté insertado en el hueso, ¿sí? Una cosa es que la encía esté queratinizada, ¿sí?, alrededor de un diente, que es el borde gingival, el margen gingival. Ese margen siempre está presente, hasta el último día que se cae el diente, ese margen queratinizado siempre va a estar. ¿Quién lo mantiene eso? ¿Por qué eso no se pierde? El ligamento periodontal es el que, Claro, es el que induce la queratinización. Y ellos acá lo que descubren es eso,
que el ligamento periodontal y todos los componentes, por más que hayan despegado un colágeno mucoperióstico, toda la genética que tiene el ligamento periodontal y toda la zona alrededor, o sea, acá está el ligamento, y todo lo que es supraalveolar inducen a formar un nuevo conectivo, ¿sí? El tejido de granulación que se forma post levantamiento de esa encía va a formar un tejido conectivo, que ese tejido conectivo ya está preparado para formar tejido queratinizado. Entonces, de las dos maneras, en el primer estudio que hacen, ven que el tejido se queratiniza, pero lo hace el ligamento periodontal. Y eso ahí ellos donde dan una de las primeras cláusulas, o que exponen que la encía, la queratinización, lleva un patrón genético, ¿sí? Que ya está predeterminado en nuestro organismo. Entonces, ellos lo que dicen en el estudio, dice que el tejido conectivo nuevo, ¿sí? O sea, lo que despegaron de la encía, se ha regenerado a partir de los componentes supraalveolares del ligamento periodontal. O sea, del ligamento y todo lo que despegaron en forma total, se formó un coágulo, un tejido de granulación, que eso indujo a la formación del tejido queratinizado. Entonces, en este dibujo, que es esquemático, es lo que expresan. Esta que dice MA es la mucosa alveolar que está en contacto con el diente, que acá estaba íntimo contacto entre el diente y la mucosa, pero el tejido conectivo que se formó post levantamiento de todo este collar gingival fue lo que hizo inducción para que se queratinice. Después lo que hacen un segundo estudio a ver qué pasaba en la mucosa alveolar. Síganme con esta. Agarran también perros y le hacen 2 bolsillos, ¿sí? A 2 piezas. Se van hasta la mucosa alveolar, lo más pegado al epitelio. O sea, hacen 2 bolsillos, tipo 2 intraclaviculares, se meten espesor parcial hasta la mucosa alveolar, y a nivel de la mucosa alveolar sacan de otra zona de la boca, de la mucosa alveolar de otra zona de la boca, sacan tejido conectivo, la insertan dentro del bolsillo, y van a otra zona de la boca, sacan conectivo de la encía, y la ponen adentro del otro bolsillo. O sea, hacen 2 sobres a espesor parcial, y dentro de ese sobre meten conectivo de la mucosa alveolar y conectivo del tejido gingival. Ellos lo que querían estudiar cómo se iba a expresar la queratinización en la mucosa alveolar poniendo 2 tipos de injertos distintos, ¿sí? Una con mucosa alveolar, que debería tener la genética para formar epitelio no queratinizado, y donde pusieron en el sobre conectivo de otro lado, debería expresarle el tejido queratinizado, si realmente es así. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen los 2 injertos, y al mes lo pelan, le sacan todo el epitelio y dejan conectivos puestos, en una y en otra. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué dicen? Si pusimos los 2 injertos, esperamos un mes, acuérdense que a los 15 días el epitelio se forma. Ellos los que decían que, por teoría, si toda la mucosa circundante es no queratinizado, tenía que cubrirse todo el tejido queratinizado, a pesar de haber pelado el epitelio. Pero no. En la zona donde pusieron el injerto mucosa alveolar, se formó un epitelio no queratinizado, y en la zona de mucosa alveolar que pusieron el conectivo de la encía trasplantada de otro lugar, se queratinizó. ¿Sí? O sea, fíjense que de las 2 maneras, donde hay conectivo de encía, hay queratina. Forma queratina en el epitelio. Induce a la formación de epitelio queratinizado. Hacen lo mismo. Le hacen la biopsia a los tejidos y pasa absolutamente igual. En la zona donde había mucosa alveolar, por más que pele el epitelio, que le saque el epitelio, el conectivo que estaba abajo era origen no queratinizado, como es la mucosa alveolar, formó un epitelio no queratinizado, y en la zona que pusimos el injerto gingival de otro lugar, ¿sí? Epitelizó con queratina. Entonces, para nuestra especialidad, los trabajos de Carri y Lang marcaron un precedente. A partir de ahí, esto es el año 75, la década del 70, en la manipulación de injertos.
Entonces ellos lo que determinaron, que dice que la queratinización del epitelio responde a las características intrínsecas del tejido conectivo. O sea, es el tejido conectivo el que determina la queratinización. ¿A qué voy? Si nosotros, por ejemplo, sacamos tejido conectivo, no sé, del paladar, y lo ponemos en la mano, no en la palma de la mano, en la piel externa, va a formar queratina. ¿Se entiende? No digo la palma de la mano, porque la palma de la mano es queratinizada, pero lo que voy es que el tejido conectivo de la mucosa masticatoria tiene la capacidad de inducir al tejido epitelial para formar queratina. Por eso nosotros muchas veces utilizamos, y es el motivo por el cual se utiliza los injertos de tejido conectivo. Yo me tomé el tiempo de explicarle esto para que cuando empiecen a hacer cirugías, o seguramente muchos ya hacen, cuando tenemos una pieza rodeada de tejido, de mucosa de revestimiento, que es no queratinizado, y vos le pones un tejido conectivo por debajo, de origen masticatorio, va a formar queratina. ¿Sí? Va a formar un epitelio queratinizado. Por eso es tan importante, que yo hablábamos recién, los trabajos de Linde, de Carri y Lang, porque marcaron un precedente en nuestra especialidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí. Dígame cualquier cosita, lo repito. Pero me interesa mucho, ese artículo, ténganlo presente para siempre, porque a partir de ahí se empezaron a surgir los fundamentos de por qué se manipulan y por qué se utilizan los injertos para expresar la queratinización. Más allá que a veces se usan para aumento de volumen también, pero sí la importancia de los tejidos queratinizados alrededor de piezas e implantes. Ya entrando más en la parte técnica de nuestra especialidad, seguramente si nos ponemos a preguntar entre nosotros, hacemos un consenso, qué tipo de técnica utilizan para hacer la toma de injerto, vamos a ver que algunos hacemos técnicas lineales, otros hacemos ventana, otros hacen en forma de L, otros hacen injertos desepitelizados, sacando el epitelio, sacando un gingival libre, le sacan el epitelio y le ponen el injerto, otros hacen injertos optimizados, sacan el injerto, se divide y se pone diente por diente, pero no importa. No vamos a charlar qué hace cada uno, pero sí sabemos que hay múltiples formas de hacer toma de injerto, pero uno de los grandes dilemas es qué pasa cuando tenemos que cubrir muchas piezas dentarias. Por ejemplo, tenemos pacientes con paladares con arcadas muy amplias, en este caso un paciente que se me presentó al consultorio, que tenía que cubrir estas 6 recesiones y tenía lesiones cervicales no cariosas, tenía las fracciones, y teníamos que colocar un Adri. injerto sí o sí, que bueno, más adelante van a ver los tratamientos de lesiones cervicales no cariosas, pero uno de los grandes dilemas, o mi dilema, era qué pasa para cubrir un injerto que tiene 5 centímetros de amplitud, ¿sí? Y empiezan los interrogantes, que todos los tenemos, que es el lugar donde realizo la toma. Después esto que pensamos también es la cantidad de injerto a necesitar para hacer esta técnica. Pensar también en el postoperatorio del paciente y la posibilidad de necrosis. A veces cuando hacemos tomas muy amplias, muy grandes, y levantamos el paladar para hacer la toma del injerto, es común que a veces sucedan zonas necróticas. Obviamente sin tener y sin perder la morbilidad, tener en cuenta la morbilidad del paciente, la calidad del injerto que vamos a sacar, sabemos que hay diferentes calidades de injertos, y sin olvidar que el principal problema para nosotros es el control del sangrado, ¿sí? Y si hablamos de control del sangrado, lo que tenemos que tener en cuenta es la arteria palatina, porque generalmente cuando hacemos la toma es normal que haya sangrado, ya sea intraoperatorio o a veces también postoperatorio. Por eso consideramos en el posgrado que es necesario tener un conocimiento profundo de la anatomía palatina. Ya hicimos un mapeo, hasta recién estuvimos viendo toda la parte histológica, cómo es el epitelio, sabemos cómo funciona el queratinizado, el no queratinizado, sabemos el conectivo, cómo trabaja el epitelio conectivo en cuanto a interacción, epitelio-mesénquima, que lo desarrollamos bien. Ahora vamos a enfocarnos en la arteria palatina, que es uno de nuestros grandes dilemas que tenemos en esta práctica diaria. Este es un gráfico del libro de Otto Sur. Eso también lo tienen que tener, sí o sí, al igual que el Linde, que me parece que son libros de cabecera. Y uno de los primeros artículos
que es un clásico en cuanto al recorrido y a la ubicación de la arteria palatina, es el estudio de Reiser, es del año 96, en el cual él lo que se dedicó a estudiar en cadáveres es la ubicación de la arteria palatina, pero hasta este momento la arteria palatina la consideraban como si fuese, no sé, una lombriz, o sea, que no tenía las proyecciones realmente que tiene, que era solamente como una viborita que corría por el paladar. Entonces él lo que hizo, para el año 96, es clasificar a la arteria palatina en cuanto a su ubicación, en qué distancia había del primer molar a la arteria palatina. Él estudió el primer molar porque era la zona que más comúnmente se hacía en la obtención de los injertos. Y después clasificó la ubicación de la arteria según la forma del paladar, y estableciendo una zona de riesgo, en el cual lo que determinó fue lo siguiente, que según la altura de la bóveda, en paladares con bóveda profunda, la distancia que había desde el LAC hacia la arteria palatina era 17 milímetros. Es un promedio. Y en paladares planos, 7 milímetros. Y después sacó como una medida intermedia, que era 12 milímetros. Entonces, el primer punto que quiero que empiecen como a recordar, vamos igual viendo una evolución como fueron estos estudios, que eran en los profundos, que desde el límite melocementario a la arteria teníamos 17 milímetros, casi 2 centímetros, y fíjense que los planos es 7, es casi 1 centímetro de diferencia, y la importancia a veces de ver y considerar la anatomía de nuestro paladar. Y lo que expresó que la zona de riesgo era entre el segundo molar y el tercer molar, o sea, como esa zona no la aconsejaba para ir a trabajar, ¿sí? En la zona del primer molar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ale, va todo bien? Todo bien, todo bien. Adri, no, lo que yo te quería decir Sacate el audio, es que ellos... ponete el audio, no te escucho nada. Ah, perdón. ¿El audio? ¿No está? ¿No se escucha? Sí, Sí, sí. sí, se escucha. Ah, Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Yo no Lo les que escucho a yo- ustedes. lo que yo te decía, Adri, recién, es que ellos ayer participaron de la charla de la SAP de Máximo de Santis. Y ¿Te que repetí, Ale? vieron, Repetímelo. sí, que ayer ellos, Grupo 15, estuvieron en la sala de Máximo de Santis Sí. de la SAP. Y que bueno, que justamente lo que ellos vieron es la técnica propia de él, ¿no? La Sí. toma de palatina, sacando el espesor total y depitelizando afuera. Sí, genial. Y que justamente que estaría bueno, porque una de las preguntas que surgió ayer de algunos de ellos es por qué hacían esa toma y por qué no Excelente. hacían la clásica que hacemos nosotros. Sí. Yo le explicaba, bueno, él hace su técnica, él Claro. está explicando su técnica, no va a explicar la otra. Perfecto. Pero bueno, lo que vos estás hablando ahora de la arteria palatina, un poco es eso, justamente, de que por qué cuando uno toma a espesor total y no va tan internamente en el conectivo, tiene menos riesgos Exacto. de afectar la arteria palatina. Nada, Exacto. eso simplemente que lo Genial. aclararas para ellos. Sí, genial. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero está muy bueno que surja esa pregunta, porque los estudios que les voy a mostrar ahora, los que vienen, están enfocados prácticamente a eso, y me viene genial que Santi haya hablado o haya surgido ese tema. Piense que esto es del año 96, y se conocía hasta ahí, ¿sí? Que del segundo molar para atrás no se tocaba nada por la arteria, y la ubicación más precisa para hacer la toma era a nivel del primer molar. Después, ya en 2014, empezaron a aparecer otros estudios, que este es un estudio clínico de Manicandam, que está bastante interesante, que lo hace con 36 pacientes. Fíjense lo que hace, le toma una impresión al paladar, ¿sí? Hace una plaquita vacu, la recorta, y sobre el modelo va marcando 3, 6, 9 milímetros del margen gingival. Entonces va estableciendo diferentes puntos, pieza por pieza. Entonces, ¿qué hace? Pone la plaquita en la boca y con la sonda y un tope de goma va midiendo los espesores. Entonces hace canino, premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, y van midiendo cada uno. Y lo va haciendo en varones y en mujeres, y también en diferentes edades.
Entonces, él lo que hace es establecer lo siguiente, hace personas mayores de 35, menores de 35, varones y mujeres. Los divide en grupos. Pero no importa, no vamos a profundizar. Sí, lo que me interesa es que este estudio lo que arrojó, que es lo que quería ver, era estudiar el espesor total de la mucosa palatina, que eso es lo que estamos hablando con Alesia recién. O sea, ellos ponen la sonda y midiendo desde el epitelio hasta el hueso, es entre 2,3 y 2,5 el espesor total, ¿sí? Encontró que en esos 36 personas tenía entre 2,3 y 2,5 de espesor. Fíjense que acá en el cuadrito pone masculino, femenino y totales. Ninguno de todos los que estudió superó los 2,6 milímetros de espesor. Entonces, otro de los puntos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta es que en este estudio, el que hizo Manicandam, el espesor más ancho fue de 2,5. Espesor total, ¿eh? O sea, ponen la sonda de epitelio a hueso, cuando hacen la toma tienen 2,5 milímetros. Y encontraron que las mujeres, el espesor era más delgado, un poquito más delgado, no había diferencia significativa entre uno y otro, lo masculino era más grueso, y con la edad, el grosor se iba aumentando en función del tiempo. Pero lo importante es que, como primer tip de lo que es histología en cuanto a espesor de la mucosa palatina, es que el promedio era 2,5 de espesor. Entonces, en base a este estudio, haciendo diente por diente, a 3, a 6, a 9 milímetros, Manicandam hizo una zona de trabajo, estableció una zona de trabajo alejado de la arteria palatina. Si veamos este dibujo, esta P simboliza la arteria palatina. Y él estableció un área de trabajo que es desde el canino hacia el segundo molar, hasta la cara mesial palatina del segundo molar. Fíjense que antes era hasta el primero, ¿sí?, hasta el primer molar. Ya en 2014 empezaron a estudiar hasta el segundo molar. Entonces, la longitud mesiodistal de trabajo era de 31 milímetros, ¿sí? 3 centímetros tenés para trabajar. Y en dirección desde el LAC a el RAFE medio, teníamos 12 milímetros. Pero algo importante también está bueno que hace la consideración en este estudio, ellos hacen desde el LAC hacia la línea media, también tener en cuenta que, bueno, podés hacerle el corte sobre el margen gingival porque te puede generar una recesión. Entonces lo que hacían era a estos 12 milímetros que teníamos para trabajar de ancho, restarle 3 milímetros que es del espacio biológico que no podemos invadir. Entonces de 12 tenemos menos área, tenemos 9 milímetros. Entonces la idea sería trabajar a 3 milímetros de distancia desde el margen gingival, ¿sí?, contando desde estos 3 milímetros, tenemos 6 milímetros más para trabajar, porque después ya estamos en contacto con la arteria, ¿sí? Entonces, el área de cuidado que determinaron eran 12 milímetros desde el LAC hacia el RAFE, descontando los 3 milímetros, que es el espacio biológico, o sea, tenemos 9, y después tenemos 3 centímetros para trabajar para atrás. Posteriormente a esto, vi un estudio más complejo, realizado por el grupo de Corea. Estas Kim, Wang, Young, estos tres, a nivel de la Universidad de Corea, hacen muchos estudios sobre recorrido de arteria palatina y se dedicaron mucho a estudiar los espesores del epitelio y los espesores de la lámina propia, ¿sí?, y ver el recorrido de la arteria palatina en cadáveres. Entonces lo que hicieron, agarraron 32 hemimaxilares, 13 hombres y 3 mujeres, con una edad de muerte entre 39 y 73 años. O sea, entre los 40 y los 70, agarraron cadáveres, hicieron el estudio milimétrico desde el canino al segundo molar. Entonces, síganme con esto. Dijimos, del canino al molar, al segundo molar. ¿Cómo hacen este estudio? Trazan una recta sobre la mucosa palatina, ¿sí?, como una línea de referencia, por eso se dice RL. Línea de referencia a la mucosa palatina. Estos están preparados, ¿sí?
lo extraen, lo ponen en parafina, le hacen la tinción con hematoxilina y eosina y queda este color. Se hace con microscopía, obviamente, ¿no? Entonces, traza una recta sobre la mucosa palatina, después desde la cresta alveolar trazan otra recta, que sea paralela a la mucosa palatina. O sea, tenemos mucosa palatina, trazan la recta. Desde la cresta ósea trazan otra recta que sea paralela a la mucosa palatina y empiezan a trazar rectas. Cada 3, cada 6, cada 9. Van sectorizando diente por diente, como hacía el estudio de Manicandam, que yo les mostraba, que lo hacía con la sonda. En vez de hacerlo con la sonda, estos que son mucho más minuciosos, lo hicieron a nivel de preparados sobre humanos. Entonces, pudieron sectorizar perfectamente cada parte. Entonces, fíjense, dijimos que cada 3, cada 6, cada 9 milímetros fueron estableciendo cortes, desde el canino, el premolar, segundo premolar, primer molar, hasta el segundo molar. Entonces, no vamos a ver uno por uno, pero lo que voy es que entiendan cómo fue el estudio, que fue muy minucioso, porque lo hicieron con cadáveres, y diente por diente, y lo hicieron a diferentes distancias, a 3, a 6, a 9 milímetros, y después fueron en profundidad. O sea, estudiaron el espesor epitelial, el espesor conectivo, ¿sí? Y después la ubicación de la arteria, cómo va a ir recorriendo cuando pasa por el canino, por el premolar, por el segundo premolar, por el molar, hasta el segundo molar. Entonces, resumiendo todo esto, lo que ellos obtienen, que acá va lo que hablábamos con Alesia recién, fíjense, acá están las piezas, del canino al molar, y acá tenemos los espesores, en milímetros. Fíjense que en todos los pacientes que midieron el espesor epitelial, que acá dice rojo epitelio, y lo celeste o lo azul es la lámina propia, ¿sí? Es el conectivo. Entonces, fíjense que ninguno de los cadáveres superó más de 0,5 milímetros en cuanto a espesor. O sea, el epitelio tiene menos de 0,5 milímetros. O sea, ustedes atraviesan con la hoja del bisturí y pasan los 0,5 milímetros y ya tienen el tejido conectivo por debajo, ¿sí? Que está la lámina propia. El tejido conectivo que está inmediatamente por debajo del epitelio es donde tenemos mayor cantidad de tejido conectivo en cuanto a densidad de fibras colágenas. Cuanto más abajo nos vamos, que hoy una de las chicas, no me acuerdo quién fue, me preguntó que si podíamos encontrar tejido adiposo, cuanto más en profundidad te vas, la densidad de ese tejido conectivo va bajando, porque empiezan a aparecer parte de la submucosa y vamos a encontrar tejido adiposo. Pero lo importante es esto, que inmediatamente pasando los 0,5 milímetros del epitelio, tenemos el tejido conectivo, tenemos lámina propia, que es donde se encuentra mayor densidad de tejido colágeno. Ese tejido conectivo por debajo del epitelio es el tejido que sufre menos contracción y el que tiene más estabilidad en función del tiempo, por su alto contenido de fibras colágenas. Entonces, pensemos lo siguiente. Muchas veces, cuando se hacen los injertos desepitelizados, como explicaba en De Santis, lo que se hace, que lo hacemos cotidianamente, y yo también lo hago mucho, es, una vez que paso los 0,5 milímetros del epitelio, yo sé que tengo conectivo, y me encuentro con la lámina propia, vamos a encontrar el mejor contenido colágeno en cuanto a densidad y estabilidad. Sí, que eso lo van a ver más adelante, que tienen que tener en cuenta que este tejido colágeno no puede quedar expuesto en cuando hacemos una técnica de recubrimiento o cuando hacemos manipulación de injertos, porque al ser tan denso necesita mucha irrigación, pero se usa muchísimo. Entonces, fíjense que en este estudio habíamos dicho que, volviendo nuevamente a este estudio, que no había pasado el epitelio más de 0,5 milímetros. Cuando fueron al conectivo, ¿sí? La cantidad de lámina propia que encontraron, donde más se encontró lámina propia, fue 1,5 milímetros desde la superficie. O sea, ustedes entrando 2 milímetros adentro del paladar, ya pasan el epitelio y ya tienen la cantidad y la densidad de tejido conectivo que puedan obtener. O sea, con 2 milímetros tienen 0,5 de epitelio
y 1,5 de tejido conectivo. Fíjense que donde más con el conectivo lámina propia que encontraron fue a nivel del canino. Después el premolar, el segundo premolar y en el primer molar fue más o menos semejante. Pero lo importante de esto es que a 2 milímetros, pasando la superficie del epitelio, ya tenemos tejido conectivo como para obtener. Por eso la técnica desepitalizada se obtiene sacando 2 milímetros de tejido de epitelio conectivo, se saca 0,5 de epitelio, ¿sí? Y lo que te queda es conectivo puro. Eso es lo importante y la importancia de esto. Que pasando los 0,5 de epitelio ya tenemos el tejido conectivo como para injertar en el caso que lo necesitemos. ¿Puedo ¿además? apuntar una cosita, Adri? Sí. Simplemente decir que cuando uno hace la toma convencional, corregime si estoy equivocada, cuando uno hace la toma convencional, a veces para evitar que se necrose ese tejido epitelial que uno va a dejar de tapita en el paladar, muchas veces ese tejido denso conectivo también lo estás perdiendo, porque lo estás dejando de soporte a ese epitelio para que no se necrose, para no dejarlo demasiado fino. Entonces, Exacto. de acuerdo a lo que cada uno quiera lograr, una cosa es lograr el recubrimiento y cambiar el fenotipo, como decía ayer De Santis, y otra cosa es querer ganar un volumen importante. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, es el tipo de técnica que van a utilizar. Y también de acuerdo a la destreza, que eso se va a adquirir con el tiempo, ¿verdad? Exacto. Ale, no entendí yo. ¿A qué te Bueno. referías con la tapita de epitelio? Cuando uno hace la toma convencional, ¿sí? Vos el epitelio lo dejás en el paladar, ¿verdad? Cuando haces la técnica, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Si vos dejas muy finito ese epitelio se va a necrosar, porque el epitelio no tiene irrigación, entonces vos le tenés que dejar un soporte abajo. ¿Y qué es lo que estás dejando? Y justamente estás dejando este tejido conectivo denso. Entonces, de acuerdo a lo que vos necesites, si vos necesitas el tejido conectivo denso, vas a sacar todo y vas a dejar el conectivo profundo pegado en el paladar. En cambio, si vos lo que querés tomar es todo el espesor de conectivo, vas a dejar el epitelio con esta lámina densa en el paladar. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. ¿Entienden? ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, a mí todavía me cuesta, Ok. pero porque nunca ni siquiera vi ni una toma ni la otra, entonces me cuesta entenderlo Ok. bien. Escuchá una Pero, cosa, el pero sí. tema es así. Usted piénsalo de este lado. Habíamos dicho que el espesor total era aproximadamente 2,5. ¿Hasta ahí estamos? Ujú. Sí. Yo les había dicho que el estudio en cadáveres, de esos 2,5 empecemos a restar. De 2,5, 0,5 es de epitelio. Que lo sacaríamos. Nos quedan 2. Después tenemos el mayor cantidad de lámina propia de densidad colágeno. Habíamos visto que era 1,5. O sea, y a veces lo que nos pasa a nosotros, que vos teniendo en cuenta que tenés 2,5 de espesor total, tenés que sacarle 0,5 de epitelio, te queda 1,5. ¿Sí? Y si vos sacás en forma absoluta la lámina propia, cuando vos levantás la solapita para sacar el injerto, si te queda muy finito la solapa que vos levantás, y que va a quedar apoyada sobre el paladar, o sea, vos hacer la técnica en ventana, suponete que vos despegás. Vos cuando despegás, siempre viene algo de conectivo. O sea, no es que vos sacás, ¿cómo haces para vos calcular y levantar justo 0,5? Si sacás justo 0,5, abajo no tenés conectivo y lo que queda el paladar se necrosa, la tapita. Entonces, a veces, lo que se considera, y que hacemos siempre, que tanto Zucchelli como De Santi, que son como hermanos en la parte de estudio de ellos, antes de empezar a trabajar, es muy importante a nivel clínico medir con la sonda. ¿Por qué pasa? Suponete que vos vas a empezar a trabajar, medís con la sonda y te mide 2 milímetros. ¿Cómo haces para levantar una solapa y dejarle en la solapa algo de conectivo? Abajo no te queda nada. Porque tenés 2 milímetros de espesor, tenés que considerar levantar el epitelio, que tenga un poco de conectivo para que no se necrose la tapita que levantás, y cuando vas abajo no tenés nada, tenés el hueso. Entonces, en ese caso lo que se hace es sacar un gingival libre, o sea, entrás 1,5, ¿sí? Teniendo en cuenta que mide 2 milímetros el espesor total de la mucosa. Entrás 1,5, sacás un gingival libre, le sacás el epitelio y sabés que ahí abajo tenés el tejido conectivo puro.
Hay un estudio, ya lo voy a mostrar, que viene más adelante, pero te lo voy a decir ahora para que te cierre más el tema, que ya está demostrado que si vos, cuanto más profundo te vas a hacer la toma, la posibilidad que duele es mayor. Cuanto más te extendés en superficie, no hay... ¿Cómo estás? Bien. Pasame si querés que ya se liberó. Ya se cayó también. Perdón. Ale, ponete en mudo. ¿Seguimos? ¿Con quién estaba hablando recién que no me sale el nombre? Sí, sí. Sí, ya entendí. Me mareé con la toma, digamos, en ventana o un bolsillo y la otra. Perfecto. Pero sí, ahí entendí mejor. ¿Sí? Entonces, todos los estudios indican que si vos te vas, cuanto más profundo es la toma, mayor percepción de dolor tenés. Cuando te abrís en superficie, la posibilidad que te duela es casi nula. ¿Sí? Todos los estudios indican que te conviene trabajar en superficie y no en profundidad. Entonces, el estudio la conclusión que saca es que vos pasando de los 0,5 milímetros, que entras 1 milímetro más y sacás el conectivo, es el tejido con mayor cantidad de fibras colágenas, es un conectivo bien puro y es ideal para hacer un recubrimiento en una técnica quirúrgica, y asimismo, teniendo en cuenta que entras 1 milímetro dentro del tejido, la posibilidad de dolor es nula. Generalmente nosotros cuando hacemos tomas de injerto que vamos en profundidad, entras más de 1 milímetro 2. Entonces, al estar bien pegado contra el hueso y hacer la toma, a veces duele más. Entonces, la idea sería que se acuerdan de este cuadro, que ya pasando los 0,5 milímetros de profundidad, ya tenés conectivo para sacar. O sea, sacando 1,5 milímetros, o marcás con la sonda y sacás 1,5 milímetros y le sacás el epitelio, tenés con 1 milímetro de espesor de conectivo, va genial para hacer un recubrimiento. ¿Sí? Después, este mismo grupo hace otro estudio para hacer un resumen y un promedio del espesor total de mucosa palatina, ¿sí? A diferentes puntos. O sea, lo hace a 3, a 6, a 9, a 12 milímetros en el canino, en el premolar, el segundo premolar, primer molar y segundo molar. O sea, va mapeando diente por diente los espesores y establece un promedio. Entonces dice, a nivel del canino, fíjense que acá encuentran un espesor de 3,5 milímetros. O sea, uno de los estudios decía que el promedio era 2,5 del espesor total, desde el epitelio hasta el hueso. Acá encontraron, en este grupo, sobre cadáveres, que es más específico, encontraron 3,5 de promedio, con un intervalo de 1 milímetro. Pero fíjense que es de 3,5, te pone más o menos 1 milímetro. En el premolar 3,5, en el segundo premolar 3,2, en el molar 2,8, en el segundo molar 2,9. Entonces, establecen un promedio total, ¿sí? Que es entre 2,3, 2,6, 3,5 y 4, a 3, a 6, a 9 y a 12 milímetros. Entonces, como promedio y como conclusión a todo esto, fíjense que en la mayoría de los estudios coinciden que entre 2,5 y 3 es el promedio total que tenemos de espesor total de mucosa. Entonces, en base a eso, ellos lo que hacen es establecer un área de seguridad, ¿sí? Como para hacer un resumen, el área de seguridad de trabajo para tener una zona de cuidado, para estar alejado de la arteria palatina y tener menos probabilidad de sangrado, es esta zona de cuidado, que es entre el primer premolar, o sea, cara distal del canino, y la parte mesial, la parte palatina mesial y medial del primer molar. Entonces, fíjense que pone, estos resultados sugieren que el donante más apropiado en cuanto a sitio es a 3 a 9 milímetros por debajo del límite melocementario, o sea, entre 3 y 9 milímetros es la zona ideal entre el cara distal del canino y primer molar. Esta es el área requerida. Para atrás es un área de riesgo, y esta es un área de cuidado que no deberíamos tocar. Esto lo pueden sacar una foto si les queda también. Y por último, el último que lo quiero mostrar y ya estamos terminando, esto es más actual, es una revisión bibliográfica que hicieron, fue estudiar a través de tomografías los espesores
de las diferentes partes de cada diente, ¿sí? Hicieron el canino, el premolar, segundo premolar, molar, segundo molar. Este es un trabajo de Lorenzo Tabelli, que es de la Universidad de Michigan, que hicieron una revisión sistemática con tomografía, ¿sí? Donde ellos establecieron zonas de cuidado, distancias a la arteria palatina y cuáles son las áreas más seguras. Esto es 2020. Fíjense que se los resumo, que sacaron como conclusión. Como que la zona de mayor seguridad es entre el segundo premolar y el primer molar. Todos coinciden, ¿sí? Entre premolares, cara distal de canino y primer molar. Esta es el área que más se utiliza. Y encontraron que el diámetro de la arteria palatina mayor, o sea, de la arteria palatina, resultó ser más ancha en las áreas de los molares y se iba reduciendo gradualmente a medida que iba llegando hacia el canino. O sea que era más amplia, donde emerge, que es el foramen de la arteria palatina, ¿sí? Y se iba reduciendo en diámetro a medida que iba hacia el canino. Y después lo otro que hicieron estudiar fue la ubicación, ¿sí? Del foramen por donde emerge la arteria palatina. Y encontraron que en el 57% de los casos está en la cara medio palatina del tercer molar. O sea, a nivel del tercer molar, por palatino, en la parte mesial, es la zona más frecuente que se encuentra el foramen, por donde emerge la arteria. En un 21% lo encontraron entre el segundo y el tercer molar, y un 13% distal a molares. O sea, piensen que la mayoría de los sitios que se evita trabajar es entre el segundo y el tercer molar, ¿sí? Y recomiendan que siempre buscar por palpación, ¿sí? El foramen, ¿sí? Que eso si lo hacen el paciente lo van a detectar. Y por último, este es el estudio que yo les decía, de Rino Burkhardt, que estudiaron la percepción en cuanto a dolor del paciente, donde determinaron, que es lo que hablábamos hace un ratito, que los pacientes reportan dolor no tanto cuando trabajas en superficie, sino cuando trabajas en profundidad. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda que tengan, pueden hacer preguntas sin problema. Y ya le dejamos a Evelyn, que me atrasé un poquitito. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? A mí me surge la duda en el paciente desdentado. No sé si capaz que es una pavada o no lo usan o usan sustitutos o no sé, pero que En cuanto a se la toma, sigue, digamos. Claro. En cuanto a la toma, sí, es un problema. O te digo algo más intermedio, ¿qué pasa en pacientes periodontales? Que perdí inserción por palatino, y capaz que todos los estudios que se establecen son en pacientes sanos. Claro. Porque dicen desde el margen, por eso a veces... Claro, entonces ahí perdés la percepción. Lo que se hace generalmente a nivel clínico es trabajar en la zona de seguridad. Uno topográficamente te ubicás en la zona que estaría el canino, el premolar, no te vas a ir contra la tuberosidad del maxilar. ¿Sí? En la zona, me refiero contra la parte palatina de la tuberosidad del maxilar. Entonces, eso se hace muy clínico. No hay estudios hechos, porque pensá que no todos tienen la misma cantidad de pérdida ósea en un desdentado, no puede establecer dónde sacarlo. Sí, lo que se establece son criterios clínicos. O sea, yo si hago una toma de un injerto, me decís, en un paciente desdentado, ubicaría la zona de caninos y premolares, y ni jugaría en pensar, estoy a la altura del segundo molar, ni loco, ¿sí? Quizás prefiero extenderme hacia las zonas, hasta los centrales, si quieres un extenso bien largo, y listo, pero no me voy para atrás. Es más, podés trabajar hasta en el reborde si querés, pero siempre tirándonos para la zona palatina. Pero está buena la pregunta, porque sin ir a un paciente desdentado, lo podemos pensar desde el punto de vista de un paciente periodontal que perdió inserción y tiene 3/4 raíz palatina expuesta, y los parámetros que están indicados en la bibliografía son en pacientes sanos, ¿sí? Yo lo que tengo en cuenta
pensando, y lo pienso en voz alta con ustedes, es, viene un paciente periodontal y te va a hacer un injerto y tiene la superficie radicular expuesta por palatino, lo que me fijo es ir a la zona entre canino, distal de canino y primer molar, y tomo la referencia de estar alejado 3 milímetros del margen, porque no quiero invadir el espacio biológico. A lo mejor uno que pasa, capaz que cortás del margen gingival y después tienes una recesión más profunda. Entonces, como parámetro clínico, alejado del margen, mínimamente 3 milímetros para respetar el espacio biológico. Y no invadir y no generar una recesión por el corte con la hoja. Está. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver si hay en el chat algo. A ver. No veo. Tuve que salir un segundo y justo me agarraron con el micrófono abierto. Pensé que lo había cerrado, perdón. No pasa nada. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta, chicos? Bueno. No. ¿No? Ok. Van a surgir después las dudas, con toda seguridad. Porque tal vez todavía, como no tienen toda la situación en la cabeza, les es difícil de preguntar. Pero bueno, estamos con todo el tiempo del mundo para responder, y si las dudas que surjan después nos las escriben, o cuando vean el mes que viene la próxima parte, que la van a dar Guillermo y después va a dar Mariel también otra parte. Bueno, ahí terminamos de cerrar el tema. ¿Les parece bien? Sí, súper. ¿Hola? Sí, Perfecto. bárbaro. Bueno, escuchen una cosa, a las 10 tenemos los Ateneos. Los de mi grupo se quedan en acá, y los del otro, bueno, cada docente les habrá mandado una reunión Zoom, ¿no? ¿Están todos con reuniones armadas, chicos? No. ¿No? ¿Qué grupo falta? A ver. Así me comunico con los docentes. Yo no vi nada, ¿no, chicas? No hay nada. Ok. Grupo Bueno, 5. Bueno, ¿quién es tu docente? Estamos con Mariana, Berreta, con Machi. ¿Sí? Ok, ahora le digo a Mariana entonces que arme. ¿Y quién más? ¿Quién más falta? ¿Los otros grupos? ¿Chicos? Nosotros tenemos, ¿no? ¿Ustedes tienen? Perfecto. Solo faltaría el de Mariana entonces. Bueno, Sí. ya me encargo de eso. Bueno, nos vemos entonces en unos minutos, ¿ok? Listo, gracias. Dale, Listo. chao, chao. Chicos, Gracias, gracias. cualquier Chao, duda, chao. hasta luego. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. gracias. Nosotros nos quedamos acá. Sí, silénciense. Y yo llego, miren, me fui hasta el súper a buscar las cosas, pero ya estoy. No, ¿Ah? está bien, está Dale. bien. Dale.